que está en Mateo número 5, el versículo 13. Mateo 5, versículo 13. La palabra del Señor dice así. Puestos en pie, entonces vamos a leer. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Amén. Incline su rostro para que hagamos oración. Rey eterno, esta es tu palabra, Señor poderoso. La ponemos delante de ti en esta tarde, Señor, creyendo, Dios mío, que tú eres el que puso esta palabra en nuestras manos, Señor, y que tú la envías, Padre, para que dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, en cada vida y en cada corazón de los que estamos oyéndola, Padre, y que la escucharán más adelante a través de los medios de comunicación. Bendice, Padre, esta palabra y trae, Señor, todo lo que tienes que traer a través de ella a nuestras vidas. Sana, Señor, arranca, Padre, corta toda cosa del enemigo en nuestras vidas. Planta, edifica en nuestros corazones tu reino, Señor, y a través de nosotros. Gracias, Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Puede sentarse, por favor. Vamos a hablar hoy día de la sal, de que nosotros somos sal para el mundo. Pero antes de hablar de eso, quisiera un poquito que usted entienda qué es la sal. Yo fui maestra de química por 15 años en Chile y aprendí mucho de lo que es la nomenclatura, la terminología química, los compuestos, etcétera, etcétera. Y entonces me gustaría como decirle algo breve sobre la sal para que usted pueda entender qué significa realmente que nosotros seamos sal para el mundo. La sal es un compuesto químico que tiene como fórmula sodio y cloro, ¿ya? Tiene efectos limpiadores, curativos, se le usa como medios para poner alimentos y que estos no se corrompan ni se deterioren por efecto de los microorganismos. Es decir, esteriliza, limpia las heridas, etc. De hecho, cuando nosotros éramos pequeños, yo creo que a ustedes, la mayoría también antiguamente, los más antiguos como yo, cuando nos caíamos y nos rompíamos las rodillas, los brazos, los codos, la frente o donde fuera, mi madre hacía una salmuera que era agua con sal y nos ponía y nos lavaba las heridas y entonces a los pocos días estábamos listos de nuevo para salir a jugar y caernos todas las veces que quisiéramos. La sal tiene efectos curativos, limpiadores, esterilizantes, entonces es un compuesto muy especial y por eso a nosotros se nos dice que somos la sal de la tierra, a los cristianos. Vamos a ver a la luz de la palabra por qué razones nosotros somos la sal de la tierra. Yo recuerdo en mi familia son descendientes de italianos, para los que no saben, y han llevado todo lo que es el arte culinario y de comidas de Italia para Chile, para esa localidad donde nosotros nos criamos. Y entonces yo veía a mi padre que él criaba cerdos, puercos, marranos, como le dicen algunos de ustedes, criaba muchos de ellos, y entonces cuando ya estaban gorditos, él los mataba y hacía jamones, salames, todos esos derivados del cerdo, ¿no? Embutidos de todo tipo, longanizas, etc. Y entonces
Él tenía un cajón así grande, muy grande, donde le echaba muchos kilos de sal y ahí metía los jamones por un tiempo prolongado. Dependiendo el peso de cada jamón, era el tiempo que permanecían enterrados en la sal. Luego después él los sacaba, los lavaba y los colgaba para ahumar. Y al tiempo después eso se podía rebanar y comer. Pero la sal liberaba esa carne de que microorganismos o moscas pusieran sus huevos allí y que vinieran gusanos y se comieran eso. Tenía la sal y tiene un efecto esterilizante. Y siempre la sal se ha conocido por sus propiedades curativas, limpiadoras, purificadoras y preservantes. Entonces, con esa idea más o menos, nosotros tal vez podemos entender un poquito, antes de ir de lleno a la palabra del Señor, a mirar el texto bíblico, por qué nosotros somos la sal del mundo, por qué tú y yo somos llamados a ser sal de la tierra. Amén. Amén. La primera cosa es, como decíamos antes, que la sal tiene propiedades limpiadoras, curativas y purificadoras. Eso significa una disposición en nuestro corazón a ser usados por Dios para limpiar, para arrancar, para cortar todas las obras inmundas del diablo y para edificar, para plantar el reino de Dios. Amén. Eso es una primera cosa, por qué nosotros somos sal de la tierra. Debemos tener esa disposición, hermanos, a arrancar el pecado. ¿Por qué razón? Lo tenemos en Isaías 1. Vamos a ir a Isaías 1, versículo 5 al 6. Isaías en el Antiguo Testamento, capítulo 1, versos 5 y 6. Dice allí, toda cabeza está enferma. Isaías 1 del 5 al 6. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, iglesia. Toda cabeza está enferma y todo corazón está doliente, enfermo. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. ¿Qué es esto? Allí el profeta hace un diagnóstico moral y espiritual de Judá y de Jerusalén. Y él encuentra que todas las personas, desde el mayor hasta el menor, líderes religiosos, pastores, gente civiles, todo el mundo está enfermo. Una enfermedad profunda en el corazón, en lo moral y en lo espiritual. Y es una enfermedad que va aumentando, que va creciendo, así como va pasando el tiempo. Es como el pecado, iglesia, que va en aumento a medida que pasan los años. Es una mentira que el pecado ha disminuido. Al contrario, el pecado va en aumento cada vez. Dice que todo es herida, hinchazón y podrida llaga. No sé si usted puede entender los diferentes estadios de la enfermedad. Primero una herida cualquiera, usted se ramilla, pero luego eso se vuelve una hinchazón, una inflamación. O sea, la herida empieza a agarrar microorganismos que empiezan a putrefaccionar la carne.
Y entonces eso se empieza a hinchar. Y luego dice que es una llaga podrida, que hiede, iglesia, que hiede. Está podrida, lo podrido hiede. Y así está la condición del hombre actualmente. Si nosotros miramos las naciones, miramos nuestra familia, miramos nuestras propias vidas, tal vez vamos a encontrar que el diagnóstico que dio el profeta en Jerusalén y en Judá es el mismo y peor que el que dio él para esas ciudades y naciones. Iglesia, es esa la razón por la cual nosotros necesitamos ser sal de la tierra, porque la sal tiene propiedades que limpian, que curan, que purifican, que preservan de la corrosión, en este caso del mundo, del pecado del mundo. El Señor nos ha puesto, iglesia, para arrancar, para derribar, para destruir las obras del diablo. Y nosotros podemos ser sal de la tierra y somos sal de la tierra cuando nosotros estamos dispuestos en nuestros corazones a ser usados por el Señor para arrancar, para destruir todas las obras del diablo y traer su reino a esta tierra, iglesia. Amén. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Lo mismo que hace Isaías o lo que hizo el profeta, deberíamos hacerlo nosotros. Un diagnóstico para mirar cómo es que nosotros estamos, cómo están nuestras familias, si hubiera que hacerle una evaluación espiritual y moral. ¿Cómo estamos nosotros? Tal vez nos encontraríamos con el mismo panorama. Desde la planta del pie hasta la cabeza, solo hay dolencia, solo hay herida, solo hay inflamación, solo hay llagas, iglesia. Y es urgente que se haga un tratamiento en esos corazones, en esas vidas y en esas familias. Amén. Así está el mundo en el que vivimos. Necesita urgentemente de nuestra presencia y aporte de la iglesia, que es llamada sal de la tierra. Nosotros somos la sal de la tierra, iglesia. En Jeremías 1, el 10, Jeremías 1, el 10, el Señor le habla a Jeremías y le dice algo muy grande. Le dice en Jeremías 1:10, le dice: Jeremías, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Ese es el efecto de la sal. Los profetas en el Antiguo Testamento eran la sal para Israel. Eran los encargados de hacerle ver el pecado a Israel y hacerlos volver a Jehová. Hoy en día somos nosotros. En el Nuevo Testamento eran los discípulos, pero ahora en este tiempo, en la iglesia de Cristo, la sal para este mundo, para esta tierra enferma. Amén. Amén. A Jeremías el Señor lo puso a arrancar, a destruir, a arruinar, a derribar las obras del diablo. Pero por otro lado dice a edificar y a plantar el reino de Dios en esta tierra. Amén. Ese es el efecto de sal, hermanos. Estar dispuestos en nuestros corazones a que Dios nos use para arrancar el pecado, para hacer ver al mundo su maldad, para traer el reino de Dios a esta tierra. Dígale al Señor: yo quiero ser sal para la tierra, para este mundo enfermo. Diga, ore al Señor, diga: Señor, yo quiero ser sal para la tierra.
Yo quiero ser sal para este mundo. En Jeremías 1, el 18 dice: porque te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce, contra esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. No es que Dios puso a Jeremías en contra de ellos porque le dio la gana. Era en contra de la idolatría, en contra de sus creencias paganas, en contra de las abominables cosas que ellos hacían. Jeremías era la sal para Israel en ese tiempo. Amén. Usted y yo debemos ser sal en este tiempo. Debemos ser los que arranquemos el pecado, lo cortemos y los que edifiquemos el reino de Dios en esta tierra. ¿Quieres ser sal de la tierra? Dile al que está a tu lado: ¿quieres ser sal de la tierra? Gloria a Dios, porque tú eres sal de la tierra, iglesia. Somos sal de la tierra. Dios nos ha llamado a ser la sal de esta tierra enferma, a aliviarle el dolor a los corazones afligidos, a traer sanidad, a traer libertad a los cautivos. Él nos ha traído al mundo con propósitos eternos. ¿Por qué somos la sal de la tierra? Además de esto, iglesia, porque la sal produce sed en las personas, ¿sí o no? La sal produce sed. Cuando nosotros comemos mucha sal, nos da sed y tenemos que ir a tomar agua. Somos sal de la tierra, iglesia, porque nosotros debemos tener un corazón dispuesto para que Dios obre a través de nosotros con una influencia para el mundo. La sal produce sed en las personas. Eso significa una influencia. Nosotros debemos influenciar al mundo con la palabra de Dios, con nuestro testimonio. Sed de conocer a Dios, sed de conocer su palabra. Nosotros somos los que tenemos que provocar sed en las personas de afuera para venir a los pies de Cristo. Amén. ¿Estamos produciendo sed en los que nos ven de venir a los pies de Cristo? O más bien ellos dicen: yo no quiero ser como este o como aquel, para ser como él mejor. ¿Estamos siendo nosotros sal que produzca sed en el corazón de las personas que nos ven y nos escuchan? ¿Estamos causando influencia con nuestro testimonio, iglesia? Ser sal de la tierra significa, iglesia, poner nuestro corazón a disposición del Señor para que Él use nuestro testimonio. Nuestra boca, todo nuestro ser, para llevar las buenas nuevas de salvación al mundo. Somos nosotros los que tenemos que llevar la palabra de Dios al mundo y causar sed en el mundo para venir a los pies de Cristo. Una vez una expedición en África, fueron a un lugar donde no encontraban fuentes de agua y hacía mucho calor, y entonces andaba un monito, un monkey allí, y le dieron sal, y el monito, como conocía todo ese lugar, fue corriendo a las fuentes de agua y se dieron cuenta allí donde estaba el lugar de las aguas. Lo mismo debe ser a través de nosotros, iglesia. Nosotros debemos producir sed en la gente para que ellos vengan al manantial de las aguas, que es Cristo y su palabra. Amén.
Él es el agua de vida, iglesia. El que a Él viene nunca más tendrá sed. Jesús causó una influencia grande en la samaritana. Jesús le dijo, si tú bebes de las aguas que yo te doy, nunca más vas a tener sed. Y ella le dijo, Señor, yo quiero de esa agua, dame de beber de esa agua para que yo no tenga sed jamás y no tenga que venir a este pozo a buscarla. Nosotros somos los que tenemos que producir sed en el mundo de las cosas de Dios. La samaritana nunca más tuvo sed de las cosas del mundo, de las vanidades de la vida, sino que fue provocada a tener sed de buscar al Señor y su palabra y de evangelizar. De hecho, ella fue la que le predicó a Samaria para que vinieran a los pies de Cristo. Tú y yo en este tiempo somos la sal para el mundo, iglesia. Y de ti y de mí depende que el mundo conozca realmente a Jesucristo. ¿Estamos nosotros siendo un testimonio vivo para el mundo? ¿Estamos llevando las buenas nuevas de salvación a los perdidos? ¿Estamos produciendo sed en los corazones de venir a los pies del Señor y rendirse ante Él? ¿Lo estamos haciendo, iglesia? ¿Sí? Amén, amén, lo debemos hacer, iglesia, debemos hacerlo. Gracias, Dios le bendiga. Debemos hacerlo, iglesia. Ir a los pies de Cristo con la gente, llevarlos a la palabra de Dios. La palabra de Dios es el agua que limpia, que sana, que refresca nuestros corazones. La sal es la palabra de Dios, iglesia. La sal representa la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene efectos curativos, sanadores, purificadores. El Señor y su palabra dice que son como jabón de lavadores, que nos limpian por dentro. Si nosotros vamos a la palabra de Dios, la palabra de Dios va a comenzar a limpiar nuestros corazones, a lavarnos de todo pecado y de toda maldad. Muchos de nosotros fuimos sacados del mundo, de la escoria del mundo, de lo peor del mundo. Y la palabra del Señor y su Espíritu Santo han hecho un trabajo de limpieza en nosotros, en nuestros corazones. Han sanado nuestras heridas. Y es por eso que ahora nos hemos transformado y nuestra vida ha cambiado y ahora podemos ser un testimonio de vida al mundo. Un testimonio, un ejemplo de la transformación que hace Dios a través de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando el apóstol Pablo y Silas fueron a Filipos a predicar el Evangelio de Jesucristo, allí hubo muchos testimonios hermosos. Pablo era la sal, los discípulos eran la sal para ese tiempo y nosotros lo debemos ser ahora. El apóstol Pablo sanó muchos enfermos. Hizo cosas maravillosas en el tiempo que él estuvo y que llevó a cabo su ministerio en la tierra. Cuando él predicó, fue a los pies de Cristo una mujer llamada Lidia. Lidia era una vendedora de púrpura, una empresaria, era una mujer rica. Y cuando ella vino a los pies de Cristo, dice la palabra de Dios que ahí en Filipo ella dispuso su casa para que enseñaran la palabra de Dios. Dice después que ahí mismo en Filipo, el apóstol Pablo conoció a una muchacha que tenía espíritu de adivinación y fue sanada. Pero por causa de eso, ellos fueron puestos prisioneros. Fueron metidos a la cárcel en Filipos, él y Silas. Silas no era la esposa de Pablo por si acaso,
era otro discípulo, ya no me van a entender mal, y los metieron a la cárcel. Y dice que el carcelero de Filipo le amarró los pies al cepo, los encadenó y los metió en una parte bien resguardada para que ellos no salieran de allí. Pero Pablo y Silas, así encadenados y metidos sus pies en el cepo, ellos se pusieron a orar y adorar al Señor. Y a la medianoche dice que vino un terremoto, iglesia, que sacudió toda esa cárcel y las cadenas se le cayeron, se le cortaron, el cepo que tenían en los pies se salió y ellos salieron en libertad. Y ese carcelero, como estaba durmiendo y despertó y todos estaban sin las cadenas, quiso matarse porque era la responsabilidad de él si se le había arrancado algún prisionero. Pero Pablo le dijo, no te hagas daño, todos estamos aquí. Y entonces el carcelero se arrodilló y dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y los discípulos le dijeron, cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso es producir sed en las personas, iglesia, sed de Cristo. Y eso es lo que nosotros debemos hacer con el mundo, testificar, que nuestra vida sea un testimonio al mundo, iglesia. Que cuando la gente vea nuestro comportamiento, le pueda dar ganas de conocer a ese Cristo que nosotros predicamos. Que cuando nos vean hacer cosas lindas para Dios, las personas puedan tener ganas de servir a ese Dios vivo que nosotros servimos. ¿Cómo está nuestro testimonio, iglesia? ¿Estamos nosotros produciendo sed en el mundo de Cristo, de su palabra, de venir a sus pies? ¿Estamos siendo la sal de la tierra? Ser la sal de la tierra es una disposición del corazón, iglesia, a ser usados por Dios para influenciar las familias, los pueblos, las naciones y toda la tierra. Amén. Dios quiere que tú y yo seamos la sal, iglesia. ¿Cómo están nuestros corazones y nuestras vidas? Algunos tienen por mal presagio cuando se les derrama el salero en la mesa o en el suelo. Pero ¿sabe qué es realmente un verdadero mal presagio? Que llamándonos cristianos no tengamos la sal de la palabra de Dios y el Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso sí que es un mal presagio. ¿Cómo estamos delante del Señor nosotros? Porque aquí todos nos vemos hermosos, pero permitamos que el Espíritu Santo descubra nuestros corazones y que la palabra del Señor nos ministre. En tercer lugar y último, ser sal de la tierra significa estar en santidad. En el Antiguo Testamento se hacían pactos de sal. ¿Qué significaba un pacto de sal? Los súbditos del rey hacían pactos de sal con su rey. Eso significaba pactos de fidelidad al rey. Y todos los que hacían pactos de sal con el rey comían en su mesa porque eran dignos de confianza. Eso significaba un pacto duradero que duraba para siempre, fieles siempre a su rey. Eso significaba un pacto de sal. Siempre fieles a su rey. Sin ninguna cartita bajo la manga, iglesia. Transparentes, nítidos. Un pacto de fidelidad al rey. Indicaba permanencia del acuerdo, lealtad y fidelidad al rey. ¿Qué hemos hecho nosotros
Cuando hemos venido a los pies de Cristo, hemos hecho un pacto con el Rey, con el Señor Jesucristo, un pacto de fidelidad, un pacto de negarnos a nosotros mismos, un pacto de vivir en lealtad y fidelidad a Él. Eso significa santidad, iglesia. Dios nos llama a ser santos, a mantenernos fieles y leales al Señor. De esa manera nosotros estamos siendo sal para la tierra. Cuando nosotros nos abstenemos de las cosas del mundo. Santificarse significa apartarse del mundo, de las vanidades de la vida, para servir a Dios, para agradarle a Él, en obediencia absoluta a la palabra del Señor. Eso significa santidad. Si nosotros queremos ser sal de la tierra, iglesia, debemos vivir realmente en santidad, fieles al Señor y a su palabra. ¿Lo estamos haciendo realmente, iglesia? ¿Estamos siendo fieles al Señor realmente? ¿Amén? No le oigo, me parece que no están siendo fieles al Señor. Se oyen algunos, pero ¿y el resto? El Señor nos llama a todos a ser sal de la tierra. Iglesia, pero si la sal se desvanece y se vuelve insípida, sin sabor, cuando ya no tiene la capacidad de sazonar, dice la palabra de Dios en el texto que leíamos, que no sirve sino para ser hollada, echada afuera. ¿Cuándo nosotros dejamos de ser sal? Cuando dejamos de santificarnos. Cuando dejamos de ser usados por Dios para arrancar, para destruir el pecado y para traer el reino de Dios a la tierra. Cuando dejamos de testificar al mundo y de traer a otros a los pies de Cristo. Cuando nuestro corazón está dividido entre Dios y el mundo, ahí dejamos de ser la sal para esta tierra. Cuando nos volvemos tibios, porque la palabra de Dios dice que a los tibios el Señor los vomitará de su boca. Dejamos de ser sal cuando no influenciamos a otros para venir a los pies de Cristo. La pregunta es, ¿estamos influenciando a otros? Este año 2018, ¿a cuántos influenciamos con nuestro testimonio de vida? ¿A cuántos trajimos a los pies de Cristo y quedaron impactados por el cambio que Dios ha obrado en nuestras vidas y en nuestros corazones? Quedaron impactados por la santidad nuestra. Sería bueno preguntarnos, iglesia. Sería bueno, de verdad que sí. Es la única manera, iglesia, que nosotros podamos abrir los ojos y mirar realmente si nosotros estamos siendo lo que la palabra del Señor nos indica. ¿A cuántos hemos influenciado con el poder del Espíritu Santo obrando en nosotros, con los milagros hechos a través de nuestras vidas, iglesia? ¿Cuántas vidas han sido cambiadas por nuestro testimonio como hijos de Dios, como creyentes en Cristo, como sal de la tierra? Como matrimonios hemos influenciado a otros. Nuestras familias son un ejemplo de amor, de perdón, de fidelidad a Dios para el mundo realmente. Este es el año de las familias. ¿Cómo estamos en nuestras familias, iglesia? La palabra de Dios dice que la sal libra de la corrupción. No deja que se malogren las cosas. Y en Efesios,
En el capítulo 4, verso 29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Cuando nosotros somos sal de la tierra, iglesia, no salen palabras maldicientes de nuestra boca, no sale nada corrompido de nosotros, porque estamos siendo la sal y tenemos la sal en nuestros corazones, la sal de la palabra, la sal del Espíritu Santo en nosotros. ¿Cómo es nuestro vocabulario? Cuando hablamos, salen los frutos del Espíritu de nuestra boca. El mundo puede ver la gracia de Dios operando en nuestros labios, iglesia. Cuando somos sal de la tierra, no sale nada corrompido de nuestra lengua, de nuestra boca. Y en Colosenses 4, el 6 dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepas cómo debéis responder a cada uno. Tu palabra sea siempre sazonada con sal, para que podamos saber qué responder a cada persona. No disparates. De nuestra boca no puede salir nada insípido, nada corrompido, iglesia, sino todo aquello que nos lleva a la virtud, que nos separa de los vicios y de las cosas del mundo. Cuando somos sal de la tierra, nuestro testimonio es un testimonio vivo del amor, del perdón, de la gracia de Dios operando en nosotros. En el libro de Reyes, en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 2, 19, se cuenta allí una historia de que unos hombres vinieron donde el profeta Eliseo. En el segundo libro de Reyes, en el capítulo 2, en el verso 19. Y le dijeron: Eliseo, estas aguas son malas, estas aguas no están buenas, la tierra es estéril, no podemos beber de ellas porque están malogradas. Son aguas malas que no se pueden beber. Y entonces Eliseo le dijo: tráiganme una vasija nueva. Una vasija nueva y pongan sal adentro. Y entonces él agarró eso y se fue a los manantiales de las aguas y esparció esa sal en esos manantiales. Y dice la palabra del Señor que Jehová dijo lo siguiente después de eso: yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Iglesia, tú y yo somos las vasijas nuevas porque hemos venido a los pies de Cristo y hemos sido hechos nuevas criaturas por Él. Amén. En nosotros está la sal para sanar, iglesia, para restaurar a este mundo que está en decadencia. En ti y en mí, iglesia, está la sal de la palabra del Señor. Está el Espíritu Santo para llevar vida, para arrancar, para destruir todo pecado, toda maldad, toda obra del diablo, pero para construir el reino de Dios, para restaurar, para sanar, para levantar, iglesia, para traer a los pies de Cristo los perdidos. Somos realmente, iglesia, esas vasijas nuevas con sal. Que el Espíritu Santo llene tu vida en este día de algo fresco y podamos ser realmente sal para este mundo. Amén. Leí una vez una ilustración, o la escuché por ahí, de un hombre que quería ser igual a su maestro. Y le decía: yo quiero tener el poder que tú tienes, yo quiero tener la sabiduría que tú tienes. Y entonces el maestro lo pescó del pescuezo y lo metió debajo del agua, lo sumergió
Y entonces el otro hacía así porque quería salir a respirar. Y entonces lo sacaba a respirar. Y le decía, eso es lo que necesitas para ser igual a mí. Y lo volvía a meter debajo del agua. Y el otro se desesperaba por respirar. Y hacía todo lo que era posible para salir arriba y volver a respirar. Y le hizo eso 3 veces. Y lo sacó y le dijo, si quieres ser igual a mí y tener lo que yo tengo, mi conocimiento, mi talla, tú tienes que anhelarlo con todo tu corazón, así como anhelabas el aire ahí debajo del agua. Así tienes que anhelar y entonces vas a llegar a ser como yo. Lo mismo nosotros, iglesia. Si nosotros queremos ser sal de la tierra, nosotros debemos anhelar con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas que Dios nos use, iglesia, para arrancar el pecado de este mundo, la maldad del diablo y echarla fuera y traer su reino a esta tierra. Si de verdad queremos ser sal de la tierra, debemos anhelar con todo el corazón y el alma, iglesia, ser una influencia para este mundo. Ser sal que produzca sed en las personas, sed de la palabra de Dios, anhelar testificar, anhelar predicar el evangelio de salvación, anhelar traer las almas a los pies de Cristo. Si nosotros realmente, iglesia, queremos ser la sal de la tierra, nuestro corazón debe estar dispuesto a santificarse y anhelar con todo el corazón y con toda el alma, iglesia, vivir en santidad, alejarnos del pecado, rechazar todo lo que no le gusta al Señor, ser íntegros, ser santos en todas las áreas de nuestra vida. Y esa es la única manera, iglesia, que podamos ser sal de la tierra. Porque la palabra de Dios dice, sed vosotros santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Démosle un aplauso grande al Señor por su palabra que es sal en nosotros. Y porque tú y yo somos llamados a ser la sal del mundo. Que Dios bendiga su palabra y que te bendiga a ti y a mí, que podamos ser realmente esas vasijas nuevas con sal y que vayamos al mundo a sanar, a restaurar, a liberar, a denunciar el pecado, a arrancar lo que no es de Dios y a traer la bendición de Dios a nuestros hogares, a nuestras familias, a nuestras tierras, naciones, continentes, iglesia, en toda la tierra donde Dios nos ha puesto. Amén. Ponte de pie y vamos a hacer una oración. Que Dios te bendiga y que bendiga esta palabra. ¿Realmente quieren ser sal de la tierra, iglesia? ¿Estás dispuesto a ser sal de la tierra? ¿No le oigo? ¿Cuánto estás dispuesto a dejar de hacer y hacer con tal de ser esa sal de la tierra? ¿Estamos dispuestos a dejar de ser tibios, a dejar de ser mediocres? Amén. ¿Estamos dispuestos a que el Espíritu Santo descubra nuestro corazón, nuestras mentiras, nuestro orgullo, nuestras vanidades, iglesia, nuestro pecado escondido? Y que lo arranque y lo lleve lejos. Estamos dispuestos a que Dios lo haga y a empezar una vida nueva con el Señor, a hacer esas vasijas nuevas para Dios. Y que Él ponga de su Santo Espíritu en nosotros para que podamos ser un testimonio vivo a las naciones, a los pueblos y a las lenguas. Gloria a Dios por su palabra. Inclina tu rostro. Vamos a hacer una oración en este momento y que Dios nos ayude. Padre Santo, Dios soberano, te damos gracias por la palabra que hemos escuchado, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia que nos tiene en este lugar, Dios. Gracias porque un día, Señor, tú nos llamaste. Estábamos, Señor, heridos,
hinchados de pecado. Tal vez hedíamos por el pecado, la inmoralidad, Señor, y tantas cosas que veníamos arrastrando, Padre, de la vida vieja. Pero tú, Señor Jesús, nos limpiaste con tu palabra y tu Espíritu Santo nos convenció de pecado. Y por eso hoy en día podemos pararnos a hablar y a testificar de las grandes cosas que has hecho con nosotros. Rey eterno, ministra cada vida y cada corazón en este momento. Limpia, Dios mío, si todavía hay aquí personas que están heridas, inflamadas de pecado, Señor. Podridas sus corazones y sus vidas, Señor. Solo tú conoces nuestra condición delante de ti, Padre. Y de los que oyen, Dios mío, redargúyenos. Convéncenos de pecado, Señor. Descubre nuestras debilidades, nuestras flaquezas, nuestros pecados, Señor. Descúbrelos a la luz de tu palabra y que podamos ser sanados en este día, tocados, Señor, convencidos de pecado y podamos venir a tus pies para realmente poder ser esa sal de la tierra que sane a este mundo enfermo. Dios mío, ayúdanos con tu Espíritu Santo. Ministra cada vida y cada corazón en este lugar. Que haya un verdadero arrepentimiento en aquellos que tal vez no hemos sido un real testimonio para el mundo en algunas áreas de nuestra vida. Ayúdanos a superarnos este 2020. Ayúdanos a ser un ejemplo para nuestros hijos, para nuestros maridos, para nuestras esposas, para nuestra familia, para nuestra nación, Señor, para todos aquellos que nos miran, Padre. Que nuestro testimonio sea un testimonio que produzca sed al mundo para venir a tus pies y para conocerte a ti, Señor. Gracias, Rey Todopoderoso. Ministra cada corazón de los que estamos aquí y de los que están oyendo tu palabra a través de los medios de comunicación. Tócalos con tu Espíritu Santo, Señor, y llénalos de ti. Dios mío, que podamos ser realmente sal para la tierra, Dios, un testimonio que cambie al mundo, que cuando el mundo nos vea pueda verte a ti, Padre, en nosotros. Gracias, Dios, porque tu palabra está obrando en cada vida y en cada corazón. Que sea tu palabra la que fluya de nuestra boca, Señor, que ninguna cosa maldiciente, ninguna palabra deshonesta, ninguna palabra mala de infidelidad salga de nuestra boca, sino que todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, eso hablemos, eso sintamos, Señor, los unos y los otros. Gracias, Dios Todopoderoso. Bendice a cada persona, a cada padre, a cada madre, a cada hijo, a cada familia, Señor, con tu Espíritu Santo. Que realmente podamos ser esos vasos de honra para ti, Señor Jesús. Esas vasijas llenas de la sal de tu palabra, ungidos por el Espíritu Santo. Que vayamos al mundo, Señor, con poder y autoridad, Padre. A hollar las serpientes y los escorpiones, a sanar a los enfermos, a poner las manos sobre los endemoniados y para que ellos sean liberados. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Yo hago un llamado